Hola a todos, gracias por estar conectados a este espacio, a este tiempo muy especial con la palabra del Señor. Una verdad fundamental que se presenta en nuestra vida es que separados de Dios nada podemos hacer. Por lo que es vital comprender que en la medida que avanzamos en la vida no solo evitamos el pecado, sino que todo lo que me aleja del Señor necesita ser también trabajado de forma inmediata. Habrán cosas que no son pecado, pero que eventualmente me van a desviar la vida y van a desviar la trayectoria de gloria y de propósito que Dios había plantado en mi vida. A lo largo del día podemos recibir muchas noticias, podemos recibir tentaciones, vienen a nosotros cosas que no las planificamos, pueden haber hasta accidentes, pueden ocurrir malestares, discusiones y un sinnúmero de eventos que no son muy agradables, pero cuando se presentan cosas, dígase algún tipo de oportunidad o algo que parece agradable, generalmente lo vamos a ver como bendición. Pero cuando estamos conectados con el Señor, cuando el Espíritu Santo habla a nuestra vida, a nuestro corazón, entonces ahí ocurre algo distinto. El Espíritu Santo empieza a hablarnos y el Espíritu Santo nos puede incomodar aún en situaciones que parecieran buenas, porque no solamente está cuidando nuestro presente, sino también nuestro futuro. Y hay cosas que no pueden ser necesariamente pecado en ese instante, pero que eventualmente me pueden separar de la presencia de Dios. El tema de esta mañana le he puesto como título, separados. La separación siempre va a traer dolor, siempre traerá un daño a largo plazo, porque separación significa apartar algo que había sido en primera instancia, y hablando del propósito de Dios, algo que había sido diseñado por la mano del Señor y que va a constituir en un dolor futuro si es apartado o quebrantado. Entonces, cuando buscamos la presencia de Dios, quizás en un inicio empezamos en nuestra inmadurez a pedirle a las personas que nos ayuden con una lista de cosas de qué hacer y qué no hacer, qué es pecado, qué no es pecado. Hay muchas veces que he visto personas que preguntan, ¿y esto de aquí dice la Biblia que es bueno o que es malo? ¿Y lo de acá será que lo hago o hasta qué punto puedo estirar la misericordia de Dios? Pero cuando usted y yo buscamos al Señor y lo tenemos presente en nuestra vida, el Espíritu Santo nos mostrará aún las cosas más sutiles que también representan una trampa futura o una trampa presente para nuestra vida, y no solo nosotros, sino también para las personas que están a nuestro alrededor. Y eso justamente lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Aquí hay un episodio especial en donde Jesús se encontraba con sus discípulos. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Decía: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí vemos una faceta de Jesús en donde de forma inmediata se volteó y respondió de esta forma que a alguno podría parecerle anticlimática, porque versículos antes Jesús había felicitado a Pedro por una revelación que había tenido. Pero en este momento, cuando Jesús de inmediato detecta que salen palabras que amenazan con su asignación, que amenazan con su propósito, Él tiene una reacción. Y esa reacción es de identificar y aún hasta de exhortar a Satanás a través de las aparentes buenas intenciones que tenía Pedro en ese momento. Porque dice ahí, Pedro incluso hasta lo apartó a Jesús, aparte para reprenderlo, para que nada de lo que había dicho le suceda. Entonces aquí vemos cómo Jesús de inmediato detecta todo lo que podía hacer vacilar su propósito por cumplir.
Entonces este carácter que Jesús tenía también tenemos que tener. Si entendemos bien, Jesús tenía un tiempo bastante limitado para cumplir todas las cosas que tenía delante del Padre para hacer. Nosotros en cambio caemos en el error pensando de que tenemos tiempo de sobra para cumplir la asignación del Señor y creemos que el error o las cosas a las que le estamos prestando oído le podemos seguir escuchando un día, 2 días, 3 días o tomar los consejos que aunque sepamos que no son muy buenos, seguir escuchando, prestando oído porque son agradables o son de buena intención. Necesitamos entender de que a la verdad nosotros no sabemos exactamente el tiempo que estamos sobre la tierra, ni también en cuánto Cristo también vendrá por su iglesia. Entonces es indispensable tener en cuenta que tenemos una asignación por cumplir y que el tiempo corre y que necesitamos cumplirla cuanto antes. Entonces aquello que aparte nuestra vida o separe nuestro corazón del propósito de Dios, que haga una eventual separación, necesitamos detectarla y que el Espíritu Santo siempre nos esté guiando para tener el discernimiento y apartarnos de inmediato de lo que nos va a hacer eventualmente daño. Dice también en Juan capítulo 6, versículo 67, dice así: así que Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta es una revelación tan importante, tan fundamental, una verdad que nos hace entender que por mucho que podamos recibir del mundo, por mucho que puedan haber premios, que pueda haber ofertas, cuando estamos con el Señor, solo ahí tenemos palabras de vida eterna. Y algo que he entendido en este tiempo es que en momentos muy difíciles muchos consejos podemos recibir. Podemos hasta intentar ser motivados. Pero una sola palabra de la presencia del Señor hace que nuestra vida tenga un nuevo motivo para caminar. La palabra de Dios hace que nos rescatemos aún de los lugares más oscuros y más profundos. La palabra de Dios es lo que sustenta nuestro espíritu, es el alimento que hace que tengamos fe, que tengamos fortaleza y que sepamos atravesar cualquier situación. Entonces necesitamos siempre recurrir a lo que hace que mi vida pueda tener sentido y hace que tengamos una esperanza firme y fiel hacia donde siempre caminamos. Entonces la separación, aquello que hace que me separe del amor de Dios, simplemente no debo tolerarlo. En Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 4, vemos cómo el ángel de Dios habla frases muy puntuales a la iglesia de Efeso. Dice así el versículo 4, sin embargo tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Aquí vemos también cómo la justicia de Dios actúa cuando hay separación. Pero separación no será solamente el error o mi actitud en ese momento. Separación es un proceso. Cuando veo que un proceso es la suma de decisiones, la suma de cosas pequeñas que hicieron un conjunto grande que cambió la trayectoria de mi vida, entonces me doy cuenta que he sido por mucho tiempo engañado, que ha habido cosas que creía que eran buenas, pero que finalmente me pueden dejar en otro lugar. Indispensable es que yo pueda tener siempre esta práctica de revisarme delante de la palabra, de preguntarle al Espíritu Santo qué hay en mí, que todavía necesito trabajar. Ayúdame, Espíritu Santo, a poder tener discernimiento y a poder detectar aquello que me hace daño, a tener el oído bien afinado para identificar tu voz a través aún de los consejos y de las cosas que me apartan de tu amor. Tenemos que llegar al punto en donde dice la misma Biblia, en Romanos 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito,
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta es una verdad que debe ser cubierta, que debe ser revisada todos los días de nuestra vida. Tenemos que tener siempre nuestro corazón encendido en fuego para que nada nos separe del amor de Cristo, porque el amor de Cristo es la base que hace que tengamos una vida completamente plena y realizada. No existe ninguna relación que pueda funcionar sin antes haber tenido una relación firme y permanente y frecuente con la presencia de Dios. Esa es nuestra vida, esa es nuestra base. Entonces le invito a que siempre tengamos una conversación, tiempo con la presencia de Dios, tiempo con el Espíritu Santo, para poder recibir a veces advertencias, esa alarma que se enciende cuando hay cosas que están fuera de orden, y nunca caigamos en el engaño de creer que todas las cosas están bien y por consecuencia terminemos en otro lugar. Lo bendigo mucho y nos vemos en una próxima oportunidad.